Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto y es un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo en esta hora su palabra, la palabra de Dios, y poder ser edificados en ella. Es para mí también de gran bendición saludarles y en este momento poder compartir un tema que tiene que ver con el arrepentimiento de la Odisea. Y esto es sumamente importante porque nosotros como pueblo de Dios, nosotros como iglesia adventista, necesitamos comprender que en el mensaje de Apocalipsis capítulo 3 se encuentra el último llamado a su pueblo a arrepentirse y a poder dejar de lado esa condición espiritual deplorable que lo mantiene en una cómoda satisfacción propia y además de eso no le permite recibir los dones el don de la justicia de Cristo. Y esto es para nosotros sumamente importante. Y es por eso que en esta noche vamos a orar para que el Señor nos acompañe y podamos entonces recibir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre Celestial, gracias por su bondad, por su misericordia, Señor. Gracias porque podemos en el nombre de Cristo acercarnos a usted para hallar misericordia y oportuno socorro. Pedir, Señor, por favor, la dirección de su Santo Espíritu para que podamos ser guiados, Señor, al conocimiento de toda verdad y entonces podamos, Padre, comprender las verdades que usted tiene para nosotros en su palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Como habíamos nombrado anteriormente, el arrepentimiento es aquello que el Señor produce en nuestros corazones y, esa, y ese arrepentimiento es producto o es resultado de la contemplación del amor de Dios, de la contemplación de su bondad, de la contemplación de su misericordia, de su benignidad, como lo dice Romanos capítulo 2 versículo 4. Por favor, tengan la bondad y acompáñenme entonces al libro de Romanos y vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 4, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El apóstol Pablo plantea aquí una pregunta, podríamos decir una pregunta retórica, que tiene su respuesta lógica y que además de eso nos habla a las conciencias, nos habla a nuestras mentes para que podamos reflexionar en que la pregunta que el apóstol Pablo está planteando sugiere que por el hecho de comprender, de nosotros conocer a Dios y conocer su carácter, ese carácter bondadoso, esa misericordia de Dios, esa paciencia y esa longanimidad es la que ha de llevarnos a nosotros a el arrepentimiento. En otras palabras, el arrepentimiento se produce debido a la contemplación o como resultado de la contemplación de la bondad de Dios, de ver su carácter longánime y de ver a un Dios que es paciente para airarse, que no se aira fácilmente, sino que más bien espera de manera que nosotros podamos ver su carácter, conocerle de manera completa y entonces proceder al arrepentimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo nos muestra acá en Romanos capítulo 2, versículo 4, inspirado por el Espíritu de Dios, para que usted y yo podamos comprender que el arrepentimiento no es una obra humana, sino que es producto de la contemplación del amor de Dios y como resultado Dios entonces produce ese arrepentimiento en cada uno de nosotros. Y es por eso que podemos nosotros preguntarnos, ¿has tenido algún amigo, un amigo, una amiga o algún compañero que te ha brindado una amistad, que te ha brindado cariño,
pero del cual tú no apreciaste nada de eso debido a tu orgullo. Has tenido a alguien a tu lado el cual te ha manifestado su cariño, su buena amistad, y debido a tu orgullo, tú no apreciaste esas manifestaciones de amor. Se cuenta que una mujer escuchó llamar a su puerta a medianoche. Era su amado esposo que llegaba cansado, hambriento y con frío. Y esta historia usted la puede encontrar en el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 17. En esta historia usted puede ver que cuando esta mujer ya entonces, después de haberse quejado, después de haber rechazado a su marido que había venido a tocar su puerta, ella ya se había bañado y estaba cómoda en su cama. Y más tarde deja de pensar egoístamente y corre para abrirle a su marido, y éste se ha marchado. Y la chica sale para buscarlo, pero solo para ser maltratada por los guardianes de la ciudad. Y este relato, como dijimos, se encuentra en Eclesiastés. Vamos a leer el libro de de Cantares, perdón, Cantares capítulo 5, versículos 1 al 7. Noten lo que dice el libro de Cantares. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Quiero que ustedes, por favor, traigan a su mente que cuando la palabra de Dios nos habla de esposa, de mujer, usted lo puede relacionar directamente con la iglesia, con el pueblo de Dios. Porque como iglesia, como pueblo de Dios, como iglesia adventista, nosotros podemos entender entonces que este llamado o este mensaje de Cantares es para nosotros, para la iglesia de la Odisea. Y dice así: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Noten cómo dice la mujer. Es la voz de mi amado que llama. ¿Y cómo llamaba el amado? Dice: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y dice la palabra de Dios, y entonces, y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas, me rondan la ciudad, que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. De manera que este hermoso relato, pero conmovedor también a la vez, por la actitud de la esposa hacia su marido, termina más bien no en una reunión, en una maravillosa comunión de la esposa con el marido, al esta tal vez salirlo a recibir con alegría, sino que al no querer abrir la puerta, en el momento en que el esposo viene a tocarla, entonces, después de cierto tiempo y después de haberse ensimismado, después de haber contemplado su orgullo de no quererse levantar de inmediato, entonces
Al hacerlo ya es tarde y por lo tanto se ve golpeada por los guardas de la ciudad. Así que la iglesia adventista, como pueblo de Dios, es aquella chica que se encuentra cómodamente adormecida mientras su amante celestial toca la puerta de su corazón y llama por medio de un preciosísimo mensaje. ¿Se arrepentirá a tiempo la Odisea? Es la pregunta que podemos hacernos, abriendo a tiempo sus corazones a los encantos incomparables de Jesús. Hoy en día nosotros podemos ver de manera evidente dentro del pueblo de Dios la religión del yo, el legalismo, la salvación por las obras. Y ese legalismo y esa salvación por las obras, el querer hacer algo para salvarnos y más. Y es más, el querer hacer algo y hacerlo en el momento en el que nosotros lo queremos, porque a nosotros nos parece que así está bien, no cuando el Señor toca la puerta y nos habla a través de su Espíritu Santo, no, sino que dejamos el Espíritu Santo afuera y cuando nosotros queramos, entonces ahí recién le vamos a abrir y vamos a hacer lo que nosotros queremos. Pero no es así. Eso es legalismo, eso es quererse salvar por las obras. Y entonces termina siendo en una adoración a nosotros mismos. Y ese llamado se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 17, y noten lo que dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que el verso 17 termina diciendo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Disculpen, estaba un poco resfriado, pero el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir este mensaje y usted puede ver de manera clara en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 17, la condición deplorable de nosotros mismos que no entendemos que somos ricos y que esa riqueza es producto de nuestro deseo de exaltación propia, de nuestra adoración al yo. Nos adoramos a nosotros mismos, nos consentimos a nosotros mismos y por lo tanto esa condición es una condición de muerte, de la cual el Señor nos dice que no nos estamos dando cuenta, que somos pobres, miserables, ciegos y desnudos. Y es por eso que el Señor presenta de manera clara en el mismo mensaje de Apocalipsis capítulo 3 el evangelio de su gracia, el evangelio de su amor, de su bondad. Cristo revela su gracia a través de estos dones que Él nos brinda y que se nos pueden dar a nosotros, como el oro, las vestiduras blancas y el colirio, para que podamos ser guiados al arrepentimiento. Porque así lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 al 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, dice la palabra de Dios. Y el verso 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Proverbios capítulo 3, versículo 12 dice que el Señor castiga a quien ama, así como el padre al hijo a quien quiere.
De manera que la reprensión y el castigo de Dios es una reprensión porque Él nos ama, porque Él nos quiere llevar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento comprende pesar por el pecado y abandonarlo, abandonar el pecado, apartarnos de él por la gracia de Cristo. Ya no vivir más en la esclavitud del pecado, sino teniendo victoria y victoria sobre él cada día, sobre nuestros defectos de carácter, los cuales solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer. Sobre todo deseo y pasión, sobre toda concupiscencia, sobre todo deseo de los ojos, de la carne, de la vanagloria de este mundo, un alejamiento total de todo aquello que no agrada a Dios. Y eso es un don del cielo. Cristo es aquel que nos da su justicia y Cristo es el don incomparable. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo con una atmósfera tan grande como el aire que circula alrededor del globo. Y todos los que quieran respirar de esta atmósfera de la gracia crecerán a la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Por eso Cristo es el exaltado Salvador. Él está a la puerta de tu corazón para darte arrepentimiento y perdón por los pecados. Por eso dice el verso 19, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De manera que él es ese deseo del Señor querer habitar con nosotros no es un deseo arbitrario. No, Cristo no entra a la fuerza y te hace hace que tú entonces hagas las cosas como Él quiere, obligándote. No, el Espíritu de Dios es amor y su carácter es lo que ha de llevarnos a nosotros a arrepentirnos para que Él pueda hacer morada con nosotros. Por eso es que el perdón es una limpieza de la conciencia. La sangre de Jesús derramada en la cruz es el manantial puro que borra el pecado y no solo lo borra de los registros celestiales, sino que lo borra de tu mente, de tu vida. Así lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, el verso 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno de Dios se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De manera que la sangre de Cristo no fue solamente derramada en la cruz del Calvario como una evidencia de la muerte por toda la humanidad y como un hecho histórico, para que el ser humano entonces, al creer en ese perdón, entonces puedan ser borrados sus pecados del libro del cielo, en los lugares celestiales se les ponga un nuevo registro, sino que también su mente sea limpiada y purificada del pecado aquí en la tierra, de manera que podamos servirle a Dios, para que ya no le sirvamos más al pecado, sino que le sirvamos a Dios. Y esa experiencia es una experiencia vibrante con el amante celestial. Teniendo a Jesucristo en ti, pasarás de ser militante en esta tierra a ser un triunfante en la batalla contra el pecado. Y así lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De manera que el Señor promete darnos la victoria que Él logró. Así como Él ha vencido, nosotros podemos vencer. Así como Cristo en su naturaleza humana caída en esta tierra, venció el pecado, triunfó sobre él. Nosotros también, por la gracia de Cristo y por el don de su justicia, podemos vencer en esta lucha espiritual. Laodicense, que duermes entre las sábanas tibias de incredulidad, ¿dejarás que tu amante celestial se marche?
Abre la puerta de tu corazón y permite que Jesús, el huésped celestial, habite en tu vida y permanezca en ella. La belleza de la bondad de Dios irradia directamente de la cruz del Calvario. Esa belleza es la que produce arrepentimiento, el perdón y vida eterna. Permite que hoy obre en ti para que seas transformado de victoria en victoria, para que puedas vencer cada día y ya no ser más un esclavo de la maldad y del pecado, sino que podamos servir a la justicia y entonces recibiendo a Cristo en nuestra vida, Él pueda hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Que el Señor te bendiga y que podamos entonces recibir el poder del mercader celestial. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre celestial, gracias por mostrarnos, Señor, en el mensaje a la Odisea, el poder de tu gracia, el don incomparable de tu Hijo, el maravilloso don del arrepentimiento y la victoria que podemos experimentar, pues Cristo la experimentó y Él nos la da para que sea una experiencia en nuestro día a día. Sosténnos con tu gracia y con tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.